Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Para mí es siempre un privilegio poder compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Y hoy continuamos con el estudio acerca de cómo la Biblia es un libro singular, un libro peculiar, un libro muy especial. El Señor nos ha dejado su palabra para que pueda ser estudiada, comprendida y aplicada en nuestras vidas. Y por eso debemos nosotros aprender a cómo estudiar correctamente las Sagradas Escrituras. Por esta razón, hoy veremos una clave importante cuando vamos a estudiar la palabra de Dios que debemos aplicar. Pero antes de esto, hagamos una oración. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos, oh Dios, porque tú nos permites venir a ti en oración y tú, Señor, nos has dejado tu palabra para que nos pueda enseñar, instruir y enmendar nuestras vidas. Pero, Señor, también sabemos de que sin el Espíritu Santo, la palabra que tú nos dejas no será realmente aprovechada, no será entendida por nuestra mente y no podremos aplicar y vivir vidas victoriosas. Por esta razón pedimos, Señor, de manera humilde, que tú puedas enseñarnos y también transformarnos a través del Espíritu Santo, para que así, Señor, podamos querer hacer tu voluntad y obrar de acuerdo a tu instrucción. Pedimos, Señor, todo esto, no por méritos nuestros, sino por los méritos de Jesucristo. Amén. A lo largo del estudio de la Biblia que tendremos nosotros durante todo este trimestre, y que incluye varios puntos, varias lecciones, varias claves de cómo estudiar la Biblia eficazmente, hay un principio que nunca debe perderse de vista. Este principio es el colocar a Cristo en el centro de tu estudio. Jesús dijo en Juan 19, «Yo soy la puerta, por mí si alguien entra, será salvo, y entrará y encontrará pastos». Así que no es solo Jesús la puerta de la salvación, pero también es la puerta para entender la Escritura. Como descubriremos nosotros en estas lecciones, sus parábolas, las profecías que él dijo, las oraciones que él dio, las ilustraciones y su vida misma revelan poderosas herramientas para interpretar y comprender la palabra de Dios. Ahora, esto no significa que cada historia o profecía que se estudia en la Biblia tiene que vincularse explícitamente a Jesús, pero sí significa que todo lo estudiado y cada conclusión a la que lleguemos debe ser colocados en el contexto del plan de salvación que se centra en Cristo y también en su ministerio por nosotros. Sin ese enfoque constante, el estudio bíblico rápidamente se volverá aburrido, teórico, gravoso, ineficaz, ocasional a veces, frustrante inclusive, o realmente, quizás lo peor, espiritualmente peligroso. Por esta razón, vamos a estudiar la palabra de Dios comenzando con Cristo. De hecho, comencemos en Juan capítulo 1 y veamos allí los versículos 1 al 5, cómo el apóstol Juan fue inspirado por Dios al abrir el Evangelio de Juan. Dice allí, «En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la extinguieron». Podemos notar aquí cómo la palabra de Dios habla acerca de Cristo con un nombre especial. Se lo llama el Verbo. Este nombre, el Verbo, es también un sinónimo del nombre la palabra. Esto revela de que Dios siempre ha existido y que siempre ha habido Dios. Él hizo todas las cosas y es la fuente de la vida. Además, al Él ser la palabra, al Él ser el Verbo, nos muestra que Él está en una forma activa, trabajando en favor nuestro y que los seres humanos somos incapaces de comprenderlo por su propia cuenta. Nosotros no podemos comprender la Biblia sin la ayuda divina, sin aquel que dio la palabra, sin aquel que hizo la acción y que formó el mundo y lo hizo a través de su palabra, de su autoridad. Este es nuestro Dios, Jesucristo, que tiene el poder para crear mundos y también darnos el entendimiento para recibir su palabra y comprenderla. En Juan 1:14, noten lo que el Señor nos dice acerca del Verbo, Jesucristo. «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre». Así entonces vemos de que el Señor se hizo carne. Esta palabra, este verbo, el poder de crear el mundo, el universo y todas las cosas creadas, se hizo ser humano, se hizo uno semejante a nosotros.
y vivió entre nosotros. Esto nos muestra que cuando Él se acercó a nosotros, se hizo uno con nosotros. Él quiere que la palabra escrita, la Santa Biblia, pueda también convertirse en una parte integral de nuestra vida, como Cristo se ha convertido en una parte integral de la raza humana. Él quiere que el Verbo, la palabra, pueda estar con nosotros y en nosotros. Vayamos a Lucas capítulo 24 y leamos allí los versículos 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Y empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que toda la Escritura decía de Él. Vemos aquí cómo Cristo nos muestra que toda la Escritura habla acerca de Él. Veamos el versículo 44 del mismo capítulo. Dice allí: después les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso vemos entonces de que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, todos tienen un enfoque en Cristo. De alguna manera, el plan de redención, la obra de Cristo, tanto en la tierra como ahora en el cielo, están enfocadas en la Santa Escritura. Y toda palabra de Dios nos va a llevar a Cristo. Por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Cristo. Él es el camino y también es la puerta. Por eso, para entender la Escritura, tenemos que tener a Cristo en medio de la Escritura. En medio de nuestro estudio, Cristo tiene que ser el énfasis. En Juan 5:39 leemos esto: escudriñáis las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, ellas testifican de mí. Vemos aquí nuevamente cómo Cristo nos dice que la Escritura, al estudiarlas correctamente, nos van a llevar a entender a Cristo. En ellas encontraremos la vida eterna porque nos apunta al camino que es Cristo. Yo me siento muy triste muchas veces porque los cristianos de hoy y aún la Iglesia de Dios está constantemente en un desbalance, en dos extremos inestables acerca de la palabra de Dios. Muchas veces predicamos acerca de la profecía bíblica y enfatizamos los eventos del fin o las señales del tiempo en el que vivimos. Y eso, aunque es muy importante, cuando carecen del énfasis de Cristo, cuando carecen de estar dentro del margen de la salvación y cómo nos apunta a Jesucristo y qué hace Él por nosotros hoy, es un mensaje que está desbalanceado, tiende a causar sensacionalismo, preocupación, angustia, pero no realmente un énfasis en conocer al Señor. Pero también, por otro lado, está el énfasis de que las personas dicen: solo háblame del Evangelio de Cristo. No necesito nada más de la Biblia. Háblame de la historia de la cruz, háblame de la historia del perdón, háblame del amor de Dios por mí y por el pecador. Y aunque este es un enfoque importante, hablar de Cristo, de su amor y de lo que Él ha hecho por nosotros, también es un desbalance dejar de estudiar la Biblia entera porque pensamos que Cristo no está allí. El pensar de que la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, la Ley de Moisés, los profetas, los salmos y todo lo que se escribió antes del Nuevo Testamento como no importante o no necesario para comprender a Cristo, es un fatal error. Es igual un desbalance que el Señor Jesús quiere que nosotros no caigamos. Por eso, lo que tenemos que hacer es estudiar toda Escritura. Toda palabra que fue inspirada por Dios es útil y nos va a llevar siempre a Cristo, siempre a entender el plan de redención cuando lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Pensemos ahora brevemente en una historia del Antiguo Testamento y veamos cómo esta historia nos revela a Cristo. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 21, y veamos allí el versículo 2 al 6. Veamos qué nos habla aquí acerca de la ley del siervo y cómo esto nos habla de Cristo. Si compras siervo hebreo, 6 años te servirá y el 7º año quedará libre. Saldrá sin pagar rescate. Si entra solo, saldrá solo. Si tenía esposa, saldrá con ella. Si su amo le hubiere dado esposa y ella le hubiera dado hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Si el siervo dijera: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero quedar libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo hará llegar a la puerta o al poste, le horederá la oreja con lesna y será su siervo para siempre. En este pasaje tan interesante sobre la ley que había sobre los
Los siervos tenían que tener la elección de ser libres después de 6 años de trabajo. Al 7º año, un siervo tenía libertad de salir libre y no tenía que estar trabajando más para su amo. Es así como vemos cómo el Señor no quería esclavitud, no quería que nadie trabaje bajo un yugo de esclavitud por un tiempo más allá de lo que podía tal vez una persona estar en deuda con otro. Mas notemos algo interesante. Si este siervo que estaba en esa condición quería quedarse con su amo, quería pertenecer para siempre por elección a esa familia, entonces este siervo tenía que ir ante la autoridad de la ciudad y allí, en presencia de los testigos, él tenía que ser agujerado en su oreja para confirmar para siempre su decisión de pertenecer como siervo a esa familia. Ahora pensemos, ¿quién estaría dispuesto a permanecer como siervo permanente y para siempre cuando tenía la opción de ser libre y escoger mantenerse sin ningún tipo de sumisión a nadie? Obviamente, solamente si esa persona amaba de corazón a su amo, amaba de corazón a esa familia, entonces prefería esta persona someterse y ser siervo para siempre. Así es como vemos aquí, aún en esta ley sobre los siervos, lo que realmente nos habla de Cristo. Cristo, nuestro Señor, nuestro Creador, la palabra viva, el Verbo de Dios, Él tenía la elección de no venir a pagar el precio por nosotros. Después de todo, Él nos hizo nosotros, somos su criatura. Pero el Señor, como dice la Escritura, se hizo en forma de nosotros y en forma de siervo. Él se despojó de toda gloria, de toda honra del cielo y vino a hacerse como nosotros. Y vino a nacer en una familia sumamente pobre, a vivir, a experimentar y conocer por sí mismo lo que significa tener limitación en la tierra, lo que significa ser pobre, lo que significa ser un siervo de otros. Y al tomar esa forma de siervo, al hacerse semejante a nosotros, Cristo vivió una vida de lucha, de pobreza, de necesidad, de trabajo, de sufrimiento. Y esto lo hizo por elección. Más aún, cuando llegó el momento de la elección que tenía que hacer entre someterse a la voluntad de Dios y convertirse en sustituto por nosotros, en recibir la paga por el pecado, en morir en nuestro lugar y experimentar la separación eterna de Dios, experimentar la muerte eterna por nosotros, Cristo, por amor a nosotros, escogió ser perforado, recibir esa marca que tendrá por toda la eternidad, de que Él se unió por elección, por amor, a la familia humana. Él jamás dejará de ser humano. Él jamás dejará de ser uno como nosotros, porque Él, por amor a nosotros, eligió la muerte y muerte de cruz para darnos a ti y a mí la oportunidad de estar en el cielo, la oportunidad de recibir el privilegio y honor que Él se merecía. Así es, mis amados hermanos, como esta historia acerca de los siervos, una ley que aparentemente habla del tiempo antiguo, de la forma como los israelitas tenían que manejar los siervos, esta ley, esta lección, realmente nos habla mucho más profundo de Cristo. Por esta razón, mis amados amigos, la Biblia nos muestra constantemente quién es el Señor Jesús, cuál es su obra, cuál fue su lección y qué hace Él en favor nuestro para salvarnos del pecado y darnos la victoria a través del poder que Él obtuvo en nuestro beneficio. Dios quiere que nosotros estudiemos la Escritura siempre a la luz de Cristo y que descubramos en ella la hermosa enseñanza de por qué Jesús es realmente nuestro mejor amigo, por qué Cristo dio todo por nosotros y por qué Cristo nos dará de su carácter para poder ser imitadores de Él, para poder ser una imagen y reflejo de quién Él es. Que el Señor te bendiga en este día y que por su gracia, el estudio de su palabra te ayude y te anime a seguirlo a Él de corazón, a imitarlo todos los días y conocerlo cada vez más como tu mejor amigo. Dios te guarde y te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.